Pasarían muchos años desde el torneo del poder. Goku era un anciano que trabajaba en el campo. Casi todos sus amigos habían muerto por vejez. Goku estaría recolectando la cosecha de ese año. Cada día que pasaba, a Goku se le hacía más difícil trabajar. Los años le estaban pasando factura. Una tarde, Goku notaría que Vegeta y Whis acababan de llegar. Vegeta era el nuevo dios de la destrucción. Hola chicos, hace mucho tiempo que no los veía, diría Goku. Kakaroto, esto no es precisamente una visita, diría Vegeta seriamente. El pez oráculo nos ha dicho que hoy será su último día de vida, diría Whis. Vaya, es una lástima. Hoy estaba cosechando todo esto y creo que se perderá, diría Goku apenado. No hay problema, yo me lo llevaré a mi planeta y le daré un buen uso, diría Whis. Genial, te lo agradezco mucho, Whis, diría Goku alegre. Oye, Vegeta, ¿me harías un favor?, preguntaría Goku. Claro, respondería Vegeta. Despídete de mí con una pelea, pediría Goku. Estás demasiado viejo, no lo resistirías, diría Vegeta. Anda, si de todas maneras ya llegó mi día, diría Goku. Vegeta sonreía porque admiraba ese espíritu de pelea en Goku. De acuerdo, diría Vegeta. Ambos se prepararían para luchar. Comenzarían a pelear intercambiando varios golpes. En un momento, Vegeta lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Goku contestaría con un Kamehameha a toda potencia. El ataque de Vegeta era medido para no ser tan rudo con Goku, pero Goku peleaba como si su vida dependería de ello. Luego de algunos segundos, ambos ataques terminarían. Goku se desvanecería al agotar todas sus fuerzas. Antes de caer al suelo, Vegeta lo sujetaría para evitar su caída. Lo hiciste muy bien, Kakaroto, diría Vegeta. Puedo sentir que mi corazón late cada vez más débil, diría Goku mientras sus ojos vencían. Al menos entierra mi cuerpo en este campo para devolverle a la tierra lo que tanto me ha dado. Claro, no hay problema, diría Vegeta algo apagado. Cielos, tú no envejeces porque eres un dios. Si tuviera que pedir un deseo, quisiera vivir todo de nuevo, diría Goku. Goku cerraría sus ojos. Había perdido la vida. Vegeta lanzaría una bola de ki al suelo creando un pozo. Colocaría a Goku dentro. Luego, Whis con su báculo colocaría toda la tierra encima de él. Esa fue una despedida muy honorable, diría Whis. Whis, llevemos toda la cosecha, diría Vegeta. Horas más tarde, Vegeta y Whis regresarían a su planeta. ¿Cómo les fue?, preguntaría el pez oráculo. Será mejor dejar a Vegeta a solas, diría Whis. Vegeta quedaría afuera. Observaría el cielo por varias horas estando de pie. No se había movido en absoluto. Luego de un largo rato, Vegeta regresaría a su castillo. Whis estaría atendiendo el pez oráculo, ya que este no se encontraba bien. ¿Qué le pasa al renacuajo ese?, preguntaría Vegeta. Dice que hay un desequilibrio en las líneas temporales, diría Whis. No lo entiendo, diría Vegeta. Las líneas temporales, hay tantas que se están cruzando, diría el pez oráculo. No tiene sentido. Supo que hoy era la muerte de Kakaroto, pero no sobre las líneas temporales, diría Vegeta molesto. No busque lógica cuando se trata de líneas temporales, porque el efecto puede pasar en cualquier momento cuando se alteran, diría Whis. Ahora que lo pienso, me pregunto si será la muerte de Goku la razón de esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, preguntaría Vegeta. Recuerde a Samas que viajó y creó líneas temporales usando el cuerpo de Goku, diría Whis. Mientras tanto, en otra línea temporal, Goku sujetaba a Raditz de la espalda. Piccolo acababa de atacarlos con el Makankun Sappo a ambos. Piccolo asesinaría tanto a Goku como a Raditz. Toda la historia se había desarrollado de la misma manera. Krillin sujetaría la mano de Goku. No quería que este muriera. Finalmente, Goku cerraría sus ojos. Había muerto. No puede ser, Goku, diría Krillin entre llantos. No puedo creer que Goku haya muerto, diría Bulma al llorar ella también. Piccolo tomaría al pequeño Gohan para llevárselo. Oye, ¿qué vas a hacer con él? ¿Acaso te lo quieres comer?, preguntaría Krillin furioso. Mira, enano, me lo llevaré para entrenar, diría Piccolo. Dentro de un año, vendrán 2 Saiyajin muy poderosos. Y este niño posee un poder asombroso. Así que busquen las esferas del dragón y revivan a Goku. Lo necesitaremos para evitar que destruyan la Tierra. Oye, no te comportes como si fueras un héroe, diría Bulma molesta. Goku se sentaría de la nada. Piccolo se aterraría al sentir repentinamente el ki de Goku. ¡Goku!, diría Krillin alegre. ¡Estás vivo! ¿Pero cómo?, preguntaría Piccolo aterrado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Vegeta y Whis?, preguntaría Goku. Goku se pondría en pie. Notaría su uniforme desgastado, pero no tenía ninguna herida. No lo entiendo, el agujero de su estómago simplemente desapareció.
diría Bulma. ¿Agujero? Preguntaría Goku. ¡Un momento! Diría Goku aterrado. Goku vería a sus amigos. Todos ellos habían muerto para él. Se supone que había muerto. Diría Goku al tocarse el cuerpo. ¿Qué hacen todos ustedes aquí? Pero te acabamos de ver morir. No lo entiendo. Diría Krillin. Krillin, tú también estás vivo. Y el maestro Roshi y Bulma. Diría Goku. ¡Claro que estamos vivos, grandísimo tonto! Diría Bulma furiosa. Goku no entendía nada de lo que sucedía. Él tenía claro que había muerto al pelear con Vegeta. Luego, vería a Piccolo sujetando al pequeño Gohan. Oigan, ya recuerdo qué pasó. Diría Goku. Esto fue cuando Piccolo me mató con Raditz. Goku, lo dices como si hubiera pasado mucho tiempo. Diría el maestro Roshi. De alguna manera reviví en este punto de la historia. Pero, ¿acaso tendré que vivir todo de nuevo? Se preguntaría Goku. Oye, te estás burlando de nosotros. Diría Piccolo. Piccolo soltaría a Gohan y se acercaría molesto hacia Goku. Payaso engreído. No sé cómo lo hiciste, pero... Decía Piccolo, hasta que en un momento retrocedería. Piccolo sentiría algo extraño en la presencia de Goku. No lo entiendo. Siento como si tuviera un gran poder. Pensaría Piccolo. ¿Qué rayos sucedió con tu ki? Preguntaría Piccolo aterrado. ¿Por qué Piccolo tiene tanto miedo? Preguntaría Krillin. No es cierto. Goku tiene un poder similar al mío. Esto tiene que ser una ilusión. Piccolo se lanzaría hacia Goku para sacarse las dudas. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Goku recibiría el golpe en su rostro sin resistirse. Increíblemente para todos, Goku no sufriría nada de daño. Ese golpe se sintió muy débil. Pero Piccolo y yo teníamos el mismo poder en esta época. Pensaría Goku. ¿Será que reviví con mis recuerdos y poderes? ¡Goku! ¿Qué pasó contigo? Preguntaría Krillin. Denme un momento. Diría Goku. Goku se elevaría a lo alto del cielo. Elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Todos nuestros amigos quedarían aterrados por la gran cantidad de energía que expulsaría Goku. ¿Qué es eso? Preguntaría Piccolo. ¿En qué momento se hizo tan fuerte? ¿Ahora qué hago? Se preguntaría Goku. Se supone que en este momento debería ir al más allá. Goku usaría la teletransportación. Iría al más allá a verse con Enma Daio-sama. ¿Quién eres tú? Preguntaría Enma Daio-sama al ver a Goku. ¡Kakaroto! Diría Raditz. Goku notaría la aureola en la cabeza de Raditz. Oye, tengo un asunto contigo. Como te decía, te vas al infierno. Diría Enma Daio-sama. No tan rápido, soquete. No te lo permitiré. Diría Raditz al lanzarse hacia Enma Daio-sama. Enma Daio-sama sujetaría a Raditz con una sola mano. Raditz no podía moverse. ¡No me hagas perder el tiempo! Diría Enma Daio-sama molesto. Un agujero se originaría en el suelo. Enma Daio-sama arrojaría a Raditz en él y caería directo al infierno. Oye, ¿me puedes ayudar? Preguntaría Goku. ¡Vete! ¡Tengo trabajo! Diría Enma Daio-sama. Es que yo debería de estar aquí. Diría Goku. Se supone que acabo de morir. ¿De qué hablas? Preguntaría Enma Daio-sama. Es que acabo de morir. Diría Goku. Enma Daio-sama revisaría sus papeles. No entendía qué sucedía. Tú eres Kakaroto, mejor conocido como Goku. Sí, se supone que tu alma debería de llegar aquí. Diría Enma Daio-sama. Pero no tienes aureola. Kamisama llegaría. No comprendía qué hacía Goku allí. Goku, ¿cómo es que estás vivo? Diría Kamisama sorprendido. Kamisama, qué bueno verte. Sonreía Goku. Oye, explica qué pasó. Mira, yo había muerto, pero en un futuro muy lejano y de viejo. Diría Goku. De alguna manera reviví con mis recuerdos y poderes, pero en un momento donde ya había muerto por primera vez. ¿De qué estás hablando, Goku? Preguntaría Kamisama. ¡Reviviste con tus recuerdos y poderes! Gritaría Enma Daio-sama furioso. El templo entero del más allá temblaría. ¡Tú! ¡Alteraste las líneas temporales! ¿Qué? Yo no fui. Diría Goku. Bueno, eso creo. Reía Goku. Gran Enma Daio-sama, ¿puede decirme qué sucede? Vine aquí para pedirle que dejara entrenar a Goku con Kaiosama. Diría Kamisama. Ya no será necesario. Diría Enma Daio-sama. Dime, Goku, ¿cuántos años tenías al momento de morir? ¿Y yo qué voy a saber? Diría Goku. Sinceramente, nunca saqué la cuenta, pero sé que pasé de los 200 años. Lo suponía. Contestaría Enma Daio-sama. Ahora, ¿qué harás? Preguntaría Enma Daio-sama. No sé, quería averiguar qué pasó. Diría Goku. Goku, creo que no lo entiendes. Diría Enma Daio-sama. Si regresaste a este punto luego de tantos años y tienes tus recuerdos y poderes, será imposible que todo pase como tú lo recuerdas. Claro,
Tienes razón, diría Goku. No puedo fingir un entrenamiento con Kaiosama. Si evito las muertes de los demás y acabo con Freezer ahora, Vegeta seguirá siendo malo, no se casará con Bulma y todo será distinto. Bueno, eres fuerte, no tienes que preocuparte. Vete de aquí, diría Madaio-sama. Pero, diría Goku, aún tenía muchas dudas. Vete de aquí, que tengo mucho trabajo, te mandaré al infierno. Amenazaría Madaio-sama. Goku se iría con Kami-sama a su templo. En el camino le explicaría más o menos lo que había pasado. Vaya, eso es algo interesante, diría Kami-sama. Sabía de los Kaioshin, pero desconocía totalmente sobre los dioses de la destrucción. Lamentablemente, aunque ahora todo salga bien porque soy muy fuerte, esto te perjudicará, diría Goku. ¿De qué manera?, preguntaría Kami-sama. Mira, no te daré detalles para evitar problemas, pero en algunos años, creo que en unos 10 o 12, un enemigo pondrá a Piccolo en aprietos y ustedes regresarían a ser uno solo, diría Goku. ¿Piccolo se volverá bueno?, preguntaría Kami-sama. Bueno, si hubiera muerto sí, pero cambié todo al no morir y no puedo dejarlo como estaba, diría Goku. Creo que lo mejor será que hables con ese ángel. De todas maneras, tiene un año para poder pelear con esos Saiyajin, diría Kami-sama. Sí, eso haré, diría Goku. Goku buscaría el ki de Whis. Le tomaría realizar una meditación muy profunda para encontrarlo en la distancia. Luego de un buen rato lograría hacerlo. Y al usar la teletransportación, llegaría al planeta de Bills. Ni bien Goku llegaría, Whis lo sujetaría del cuello sin previo aviso. Goku no podría hablar. ¿Quién es usted? ¿Y cómo llegó aquí?, preguntaría Whis seriamente. ¡Espera! ¡No puedo respirar!, diría Goku. Whis soltaría a Goku. Este caería recuperando el aliento. Whis, tienes que ayudarme. Es extraño. Este sujeto me conoce y posee un poder fuera de lo normal para ser un mortal, pensaría Whis. Hasta parece tener la presencia de un dios, decía Whis para sí mismo, mientras observaba muy detenidamente a Goku. Whis estaba atento y desconfiado de ese sujeto llamado Goku. Aún no confiaría en él. ¿Cómo sabe mi nombre y por qué tengo que ayudarlo?, preguntaría Whis seriamente. Es un poco largo de explicar, diría Goku. Veré por dónde empiezo. Whis, llamaría el pez oráculo. Se veía bastante mal. ¡Pez oráculo! ¿Qué le sucede?, preguntaría Whis preocupado. Las líneas temporales están colapsando, diría el pez oráculo y luego se desvanecería. Whis atendería el pez oráculo. Espero que usted no tenga nada que ver en esto, diría Whis al lanzarle una mirada asesina a Goku. Bueno, lamento decirte que de alguna manera sí, diría Goku algo apenado. ¿Cómo dice?, diría Whis molesto. Mira, en resumen, acabo de morir de vejez. Tú y Vegeta vinieron a despedirse de mí. Solo que luego de morir, desperté en mi cuerpo muchos años atrás en un momento donde había muerto por primera vez, diría Goku. Sobre eso, me morí varias veces, pero me revivieron con las esferas del dragón. ¿Quién es Vegeta y por qué estaba con él?, preguntaría Whis. Vegeta será el nuevo dios de la destrucción. Al menos eso creo, porque al revivir con mis recuerdos y poderes todo cambiará, diría Goku. ¿Con que revivió con sus recuerdos y poderes?, diría Whis. Hubiera empezado por eso. Lo dices como si lo entendieras, diría Goku. Claro que sí. Usted viajó a otras líneas temporales creando líneas nuevas. Lo ha hecho tanto que su alma se ha desfasado del momento de morir, diría Whis con normalidad. ¿Qué?, diría Goku sin entender absolutamente nada. Significa que es lógico lo que le sucede, diría Whis. ¿Y ahora qué hago?, preguntaría Goku. Nada, solo debe de ser destruido, diría Whis al atacar a Goku y dejarlo desmayado de un golpe. Horas más tarde, Goku despertaría con un fuerte dolor de cabeza. Al hacerlo, vería a Bills frente a él. Con que este sujeto fue quien me obligó a despertar de mi sueño, diría Bills seriamente. Espere, señor Bills, puedo explicarlo, diría Goku. Debí de destruirte, pero no lo he hecho solo porque Whis ha nombrado que Vegeta sería el próximo dios de la destrucción, diría Bills. Y eso me preocupa. No es para preocuparse, no es que le quite su cargo, reía Goku, mientras Bills pondría una expresión extraña. Lo que pasa es que Vegeta en mi época fue muy fuerte, y usted quiso o querrá descansar. Eso es todo. ¿Qué opina, señor Bills?, diría Whis. Vegeta es el rey del planeta Vegeta, preguntaría Bills. No, ese es su padre. Se trata de su hijo. Su padre murió hace mucho, diría Goku. Es cierto, ya lo recordé, diría Bills. Ya lo tengo. Fue Zamasu. ¿Conoces a Zamasu?, preguntaría Bills. ¿Qué no es la mano derecha de Guwas, el Kaioshin del universo 10? preguntaría Whis. Sí, es ese, respondería Goku. Cuéntanos todo lo que sabes, pediría Bills.
Goku le diría a Bills y a Whis todo lo que había pasado, desde el momento en el que él debería de morir en manos de Piccolo, el momento en el que ellos se conocieron, y lo último hasta la fecha de su muerte. Con que fue Samas usando el cuerpo de este sujeto. Ahora entiendo. Diría Whis. Lo que no me quedó claro fue qué pasó con ese futuro donde Zeno-sama desapareció a Samas. Diría Bills. Pues eso, no sé cómo explicarlo. Diría Goku. Samas era inmortal y se estaba expandiendo por todo el universo, pero Zeno-sama lo desapareció. ¿Cree que haya escapado a otra línea temporal? Preguntaría Whis a Bills. No lo creo. Nadie podrá escapar del poder de Zeno-sama. Diría Bills. Samas se estaba expandiendo a otras líneas temporales. Diría Goku. ¿Cómo es eso? Preguntaría Bills sorprendido. Bueno, mis amigos me dijeron que en un momento el rostro de Samas estaba apareciendo en el cielo. Les habló de mi época, luego desapareció. Diría Goku. Vayamos a ver a Samas en el universo 10. Diría Bills. Luego veré si te destruyo o no. Nuestros amigos emprenderían viaje directo al universo 10. Llegarían al planeta donde habitaba Guwas, pero no lo encontrarían. No puede ser. No está por ninguna parte. Diría Goku furioso. Goku entraría a toda prisa. Buscaría dónde se guardaban los anillos del tiempo. Al llegar, vería un desorden. No puede ser. Ese bastardo se los llevó. Diría Goku. ¿En dónde está Guwas? Preguntaría Bills. Le preguntaría a mi hermana si sabe algo al respecto. Diría Whis. Whis usaría su báculo para llamar a Kuz. Hermana, ¿cómo está Rumosh? Preguntaría Whis. Está tomando una ducha. ¿Por qué le preguntas? Diría Kuz. Necesito que por favor lo vayas a ver ahora mismo. Diría Whis. Claro. Respondería Kuz. Kuz iría a buscar a Rumosh. Lo vería flotando en el agua. Señor Rumosh. Llamaría a Kuz, pero no contestaría. Señor Rumosh, ¿se encuentra bien? Kuz tocaría a Rumosh con su báculo. Este no se movía. Oh, bueno. Ahora entiendo el llamado de Whis. Diría Kuz. Kuz llamaría a Whis para darle la noticia. No sé cómo lo supiste, pero Rumosh está muerto. Diría Kuz algo triste. Era de esperarse. Ese desgraciado de Samas mató a Guwas. Diría Goku. Es cierto. Posiblemente Samas también revivió con sus recuerdos y poderes. Diría Bills. Eso es un problema grave. ¡Los Kaioshin! Diría Goku. Es cierto. Posiblemente Samas vaya camino a asesinar a los Kaioshin para deshacerse de los dioses de la destrucción. Diría Whis. No puede ser. Busca a Samas cuanto antes y avísale a los demás dioses. Ordenaría Bills. Hermana, ¿podrías decirles a todos los ángeles que reguarden a los Kaioshin? Pediría Whis. Sí, lo haré. No te preocupes. Contestaría Kuz. Whis estaría buscando a Samas por todas partes. En ese momento, llegaría una llamada de Vados. ¿Vados? ¿Qué pasó? Preguntaría Whis. Bueno, Kuz me dijo lo que pasó y resulta que tengo a Samas luchando contra el señor Champa. Diría Vados. ¿Por qué lucharía contra él en lugar de matar a su Kaioshin? Preguntaría Goku. El Kaioshin está con nosotros. Casualmente nos acabábamos de reunir. Explicaría Vados. Vados, por favor, ¿podrías elevar tu ki? Pediría Goku. Quiz, ¿quién es ese sujeto? Preguntaría Vados. Confía en él. Necesitas sentir el ki de alguien para llegar hasta allí ahora mismo. Diría Whis. De acuerdo. Diría Vados seriamente. Vados elevaría su ki. Goku sujetaría a Whis y a Bills y llegarían al planeta de Champa en un instante. Champa y Samas interrumpirían la pelea por un momento. ¡Goku! Diría Samas confundido. Samas, maldito desgraciado. No importa lo que hagas, siempre vuelves. Diría Goku. ¿Cómo es posible que me recuerdes? Preguntaría Samas. No puede ser que tú también hayas revivido con tus recuerdos y poderes. Diría Samas furioso. Champa, ¿qué tan fuerte es este sujeto? Preguntaría Bills. ¡Eso no te importa! Diría Champa furioso. Eso significa que Samas es más fuerte que Champa. Diría Bills. Confirmo. Intervendría Vados. Bills aparecería de un momento a otro frente a Samas. Estiraría su mano para desaparecerlo con un Hakai. No sé por qué no lo acabaste de una vez. Diría Bills seriamente. Hakai. El cuerpo de Samas se cubriría de Hakai. Parecía comenzar a desaparecer, pero aún así no lo hacía. Samas sufría una gran agonía. Su cuerpo se regeneraba tan rápido que desaparecería. ¿Pero cómo? Preguntaría Bills. Tiene sentido. Es inmortal. Diría Goku. No soy el mismo Samas que ustedes conocieron. Me he fortalecido enormemente gracias a estos Saiyajin. Sonreía Samas. Samas golpearía fuertemente el estómago de Bills. Este quedaría encorvado. Es fuerte. Diría Bills. Samas patearía a Bills en el rostro. Lo haría caer al piso.
Champa trataría de atacar a Samas, pero ya estaba bastante agotado. Ni bien Champa intenta lanzar un golpe, Samas lo rechaza y lo patea en su pecho alejándolo de él. Soy mucho mejor que ustedes, los dioses de la destrucción, en cada una de sus cualidades, diría Samas. No importa lo que hagan, no hay manera de que me detengan. Champa, acabemos con él, diría Bills al ponerse en guardia. Es mío, diría Goku al dar un paso al frente. Goku gritaría transformándose en Super Saiyajin Blue. Desataría una energía que sorprendería a los mismos dioses de la destrucción. ¿Qué es ese poder?, preguntaría Champa. No es posible. ¿De verdad tiene el ki de un dios?, diría Bill sorprendido. Goku miraría sus manos. Ni él mismo podía creer el gran poder que tenía. Reviví con mis recuerdos y poderes. Pero ciertamente ahora tengo un cuerpo más joven, pensaría Goku. La diferencia es grandiosa. No recuerdo que Goku tuviera ese poder. ¿De qué época vendrá?, se preguntaría Samas. Goku y Samas se lanzarían uno al otro. Comenzarían a tener una batalla intensa. Goku y Samas intercambiarían golpes de manera reñida. Bills y Champa se habían dado cuenta que esta pelea era demasiado para ellos. Oye, ¿de dónde sacaste a este sujeto?, preguntaría Champa. Pasaron cosas, diría Bills sin saber cómo explicarlo todo. Según algunos de mis hermanos, 3 dioses de la destrucción han muerto, diría Whis mientras observaba su báculo. No lo entiendo. Se supone que es un aprendiz de Kaioshin. ¿Cómo se volvió tan fuerte?, preguntaría Champa. Vino de otra línea temporal. De alguna manera, viene de un futuro sustituyendo a su yo de esta realidad, diría Bills. Goku y Samas chocarían sus puños uno al otro creando una gran ráfaga de energía. Bills y Champa deberían de afirmarse para no salir volando. ¿Qué demonios?, diría Bills. Goku golpearía el estómago de Samas quebrando su postura. Luego de una patada lo lanzaría al suelo creando un gran pozo. Una vez en la tierra firme, Goku lanzaría varias bolas de ki hacia Samas. Samas recibiría todos los ataques, pero al ser inmortal no sufría daño, solo sentía dolor. Samas se pondría en pie, se quitaría el polvo de encima como si no hubiera pasado nada. Solamente pierdes el tiempo. No tiene caso lo que hagas. No podrás matarme, diría Samas. Tengo que hacer algo con esa inmortalidad, pensaría Goku. Kus llegaría al planeta de Champa. Estaba al tanto de lo que estaba pasando. ¿Con qué fue Samas?, diría Kus molesta. No lo entiendo, siempre fue fiel a Gowas. No es el mismo Samas de esta época, diría Bills. Viene del futuro. ¿Eso significa que usó los anillos del tiempo?, diría Kus asombrada. Aún peor, revivió con sus recuerdos y poderes, diría Whis. Aparentemente, Samas fue derrotado en el futuro, pero revivió con sus memorias y su fuerza en el cuerpo de esta realidad. Eso significa que las líneas temporales se cruzaron, diría Kus. Goku volaría rápidamente hacia el suelo para atacar a Samas, pero este se elevaría a lo alto del cielo esquivando el ataque. Y ese mortal también revivió con sus recuerdos y poderes, diría Bills. Esto está mal, decía Kus. Samas lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. Goku respondería con un Kamehameha. Ambos ataques impactarían entre sí. Una gran bola de energía se originaría en el centro siendo alimentada por los dos ataques. De pronto, todo el alrededor de Samas y Goku se volvería de un extraño color violeta. ¿Qué está pasando?, preguntaría Bills. Whis, Kus y Vado se sujetarían la cabeza. ¡Las líneas temporales!, diría Whis adolorido. ¿Qué estás haciendo, Samas?, preguntaría Goku. Yo no estoy haciendo nada. Tú estás haciendo algo, diría Samas furioso. La zona donde Samas y Goku estaban cada vez se expandía más. El resto debería de alejarse. ¡Vados! ¿Qué pasa?, preguntaría Champa. Las líneas temporales están convergiendo en un solo punto, decía Vados mientras se sujetaba la cabeza. De pronto, toda la zona desaparecería junto a Samas y Goku. La paz parecía regresar al planeta de Champa, pero no había rastro alguno de ambos guerreros. Goku y Samas se encontrarían en un extraño planeta desolado. Ninguno sabía dónde estaba. ¿Qué es este lugar?, preguntaría Goku. ¡Bastardo! ¡Mira lo que hiciste!, diría Samas furioso. Yo no hice nada. Tú hiciste esto, diría Goku. ¿Que no? Todo es tu culpa por meterte en asuntos de los dioses. Solo eres un simple mortal, diría Samas furioso. Maldito, te callaré esa maldita boca a golpes, diría Goku. Goku se lanzaría a Samas con un golpe de puño, pero este se cubriría en el momento justo. Sigues sin entender que soy inmortal. No importa lo que hagas, no puedes derrotarme, diría Samas. Tanto Goku como Samas caerían al suelo. Una fuerte presión no los dejaba levantarse. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku.
La gravedad es insoportable. Jerez había llegado. Había detenido a ambos con una técnica de aumento de gravedad. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Jerez seriamente. Jerez, Diría Samas confundido. Pareces de la raza de los Kaioshins, pero no te conozco. Diría Jerez. Ustedes dos crearon un bucle temporal y tendrán que explicarlo. vamos a morir si no quitas esto. Diría Goku agonizando. Habla por ti. Decía Samas. Jerez crearía 2 cadenas de ki. Con ellas envolvería a Goku y a Samas. Ambos quedarían aprisionados en ellas sin poder moverse. No lograrán nada, son cadenas que anulan el ki. Será imposible que se libren de ellas. Diría Jerez. Minutos más tarde, Jerez llegaría a su planeta con 2 prisioneros. ¿Van a explicarme qué fue lo que hicieron con las líneas temporales? Preguntaría Jerez. ¡Eso no te importa! Diría Samas furioso. Yo puedo explicarlo, pero primero dime en qué año estamos. Diría Goku. Jerez lanzaría un rayo de ki hacia Goku, lesionando su hombro de gravedad. ¡Oye! ¡Eso duele! Diría Goku. Las preguntas las haré yo. Diría Jerez seriamente. Dime en qué año estamos o no te diré nada. Diría Goku seriamente. Estamos en el año 1.232.323 del tercer renacimiento según el calendario de Zenosama. Diría Jerez. ¿El qué cosa de quién? Diría Goku confundido. Simio, idiota. Estamos mucho antes de que tu planeta existiera. Diría Samas. Hablen. Diría Jerez. Lo siento, pero no puedo hablar con estas cadenas molestándome. Diría Goku. Goku gritaría elevando su ki al máximo, pero ni bien lograría transformarse en Super Saiyajin Blue, perdería su transformación al instante. No puede ser. Diría Goku mientras recuperaba el aliento. Te dije que anulan el ki. ¿Cuál es la parte que no entendiste? Diría Jerez. Así que anulas el ki. Preguntaría Samas. ¿Qué sucede con el poder infinito? Samas elevaría su ki, las cadenas lo consumirían, pero Samas, al ser inmortal, no agotaba sus fuerzas. ¿Qué están haciendo? Preguntaría Jerez asombrada. Maldición. Al ser inmortal tiene energía infinita. Diría Goku. ¿Inmortal? Diría Jerez aterrada. Las cadenas de ki se destruirían por completo. Samas había sido liberado. ¡Maldita bruja! ¡Ahora verás! Diría Samas. Samas llegaría a Jerez con un golpe de puño en su estómago. Jerez tosería sangre y caería al suelo. Los dioses de la destrucción son algo que no deberían de existir. Diría Samas. Samas crearía una bola de ki en su mano. Estaba a nada de ejecutar a Jerez, pero Goku chocaría contra él, salvándola en el último momento. Samas saldría despedido lejos por la fuerza del golpe. ¡Maldito! ¿Te atreves a salvarla cuando ella te aprisionó? Diría Samas. Ella solo está haciendo su trabajo. Nosotros no pertenecemos a esta línea temporal. Diría Goku. Es inmortal, con el ki de un dios, acaba de salvarme. Pensaría Jerez. Samas, es hora de que te detengas. Diría Goku al volver a atacar a Samas. La pelea parecía infinita. Goku y Samas seguirían luchando, aunque Goku comenzaría a agotarse por el gasto de energía. Samas se daría cuenta de esto y comenzaría a tener ventaja sobre él al lograr conectar sus golpes con más eficacia. Samas en un momento patearía a Goku en el pecho desplazándolo varios metros lejos. Goku saldría rodando por el suelo. Luego Samas caería sobre Goku apoyando todo el peso de su cuerpo al golpear con su rodilla. Goku recibiría el ataque en su pecho. No tiene caso. Si es inmortal, solo hay una cosa que puede matarlo. Pensaría Jerez. Lo atacaría con energía Hakai. Al igual que antes, el cuerpo de Samas se cubriría de energía Hakai, pero no sería destruido. Solo sufría de dolor. No puede ser. Diría Jerez. El Hakai no sirve contra él. Es inmortal. Diría Goku. No es posible, el Hakai destruye todo lo existente, incluso el alma. Diría Jerez. Samas comenzaría a reírse de manera siniestra. Caminaría lentamente hacia Jerez. No importa cuánto dolor me provoquen, nada puede destruirme. Diría Samas mientras era afectado por Hakai. Goku se pondría en pie, aunque había perdido su transformación. Tiene que haber algo que podamos hacer, diría Goku sin rendirse. Jerez daba pasos hacia atrás mientras Samas se acercaba hacia ella. Estaba gastando demasiada energía en usar tanto a Hakai. ¡Maldición, no desaparece! Diría Jerez. Jerez apoyaría su mano libre en la muñeca para incrementar la intensidad del Hakai, pero eso no sería efectivo. Samas tomaría coraje y a pesar del dolor, llegaría Jerez con un golpe bajo a su mentón que la lanzaría lejos. Jerez dejaría de usar el Hakai al perder su postura.
¡Es tu fin! Gritaría Samas al intentar atacar a Jerez. Oye, Escucharía Samas la voz de Zeno-sama. no puede ser. Diría Samas espantado. Samas vería a Zeno-sama junto a sus guardianes y Daishinkan. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Preguntaría Zeno-sama. No puede ser. Lo único que puede eliminarme. Pensaría Samas. Samas huiría en un portal dejando la zona. Goku se sentiría aliviado. Pequeño Zen, llegaste. Diría Goku alegre. ¿Cómo puedes llamarlo así? Es el rey del todo. Diría Jerez espantada. ¿Por qué me llamas pequeño Zen? Preguntaría Zeno-sama. De donde vengo, tú y yo somos buenos amigos, y así te llamo. Diría Goku. Gran señor. ¿Qué opina de todo esto? Preguntaría Daishinkan. Me gusta cómo suena, me cae bien. Diría Zeno-sama. ¿Cómo es posible? Preguntaría Jerez. Necesitamos que nos explique qué está pasando. Tú y ese sujeto están desfasados de sus líneas temporales. Diría Daishinkan. No sé mucho, pero les explicaré lo poco que sé. Diría Goku. Verán, Samas era un aprendiz de Kaioshin del universo 10 que... Decía Goku, pero caería desmayado. ¿Se durmió? Diría Zeno-sama al señalar a Goku. No, señor. Solo se desmayó. Diría Daishinkan. Ah, bueno. Diría Zeno-sama. Parece que llevaba un buen rato peleando con ese sujeto. Diría Jerez. Ese Kaioshin es inmortal. El Hakai no sirve en él. ¿No lo pudiste matar? Preguntaría Zeno-sama seriamente. No, lo siento, gran señor. En cuanto fui advertida de la perturbación del tiempo, acudí en cuanto pude. Y los encarcelé, pero se liberó de mis cadenas de ki. Diría Jerez aterrada. Bueno, hiciste mucho. Toma un caramelo. Diría Zeno-sama al darle un caramelo a Jerez. Jerez tomaría el caramelo sin saber qué decir. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Preguntaría Zeno-sama seriamente. No, al contrario, me encanta. Decía Jerez. Bueno, Diría Zeno-sama. ¿qué hacemos con el de los pelos raros? Preguntaría Zeno-sama al señalar a Goku. Creo que lo mejor será curarlo y dejar que descanse. Debe de contarnos muchas cosas. Diría Daishinkan. Horas más tarde, Goku despertaría en el planeta de Zeno-sama. ¿Dónde estoy? Preguntaría Goku. Al fin despiertas. Diría Zeno-sama. Pequeño Zen, lo siento, creo que me desmayé por agotamiento. Diría Goku. No hay problema. Diría Zeno-sama. ¿Podría presentarse, por favor? Y explicarnos por qué ustedes dos estaban fuera de sus líneas temporales. Preguntaría Daishinkan con cordialidad. Claro, mi nombre es Goku, y esta es mi historia. Diría Goku. Goku le contaría todo lo que había pasado con Samas y los anillos del tiempo para dejar claro su origen. Luego, les contaría sobre cómo revivió con sus recuerdos y poderes y todo lo que pasó desde ese momento en adelante. Entonces yo lo desaparecí. Diría Zeno-sama. Así es. Sama se expandía por varias líneas temporales, pero una versión de ti lo desapareció en una y así dejó de existir en todas. Diría Goku. Suena lógico. Diría Daishinkan. Samas fue quien causó ese fenómeno entre las líneas temporales. Al tratar de expandirse por ellas, logró reencarnar en una línea temporal. Pero, ¿qué hay de mí? Preguntaría Goku. Puede que no parezca creíble. Él ha usado su cuerpo. Supongo que ambos mantienen un lazo. Diría Daishinkan. No sé qué hacer con él. Ahora que es inmortal, no puede morir. Ni siquiera Zeno-sama lo logró por completo. Diría Goku. No me gusta que haya algo que no pueda desaparecer. No es divertido. Diría Zeno-sama molesto. Según usted, la raíz de su inmortalidad es por las superesferas del dragón. Diría Daishinkan. Así es. Las usó 2 veces, en una ocasión para ser inmortal y en otra con su otro yo para cambiar de cuerpo conmigo. Diría Goku. Entonces la solución es muy simple. Diría Daishinkan. Solo hay que buscar las superesferas del dragón y anular su deseo. Pero el deseo original fue en otra línea temporal. Diría Goku. No hay problema por ello. Las superesferas del dragón son muy poderosas. Pueden cumplir lo que sea. Diría Daishinkan. Eso es genial. Si deja de ser inmortal, podrá eliminarlo. Diría Goku. Genial. Me gustaría ver esa pelea. Diría Zeno-sama. Hablaré con los dioses de los universos 6 y 7 para que recolecten las superesferas del dragón cuanto antes, mientras nos encargamos de buscar a Samas. Diría Daishinkan. Whis y Vado serían avisados de la situación. Comenzarían a buscar las superesferas del dragón con urgencia. Mientras tanto, Samas estaba en la misma tarea, sin imaginar que los planes de nuestros amigos eran usar las esferas del dragón para quitarle su inmortalidad. Él ya las estaría buscando para obtener el control completo.
Senosama es el único obstáculo. Ese enano de pacotilla fue quien me desapareció, diría Samas. Tengo que reunirlas cuanto antes y acabarlo. Samas llegaría a la superesfera del dragón de 4 estrellas, pero en ese momento, Bills llegaría junto con Whis. Oye, ¿quién eres tú? Preguntaría Bills. Pareces un Kaioshin. Bills, maldito, diría Samas. Creo que según dijo mi padre, debe de tratarse de Samas, diría Whis. ¿Qué? ¿Samas? Preguntaría Bills aterrado. No puede ser. ¿Por qué tenía que buscar las superesferas del dragón él también? ¿Qué sucede? Te veo algo preocupado, diría Samas con una sonrisa tenebrosa. Ya veo, me tienes miedo, diría Samas. Pues, avisa al supremo sacerdote. Yo lo distraeré, diría Bills. Como ordene, respondería Whis. Bills se lanzaría hacia Samas, pero ni bien llegaría, Samas lo sujetaría del cuello. No tiene caso lo que hagas. No podrás contra mí, diría Samas. Los dioses de la destrucción son seres débiles que solo dependen del Hakai. Por eso pierden una y otra vez, sin importar la línea temporal en la que se encuentren. ¡Cielos! A este sujeto se ve que le gusta oírse hablar, pensaría Bills. La superesfera del dragón comenzaría a moverse, alejándose de Samas y Bills. ¡Oye! ¡Eso es mío!, diría Samas. Samas explotaría una bola de ki en el estómago de Bills. Lo dejaría fuera de combate con tan solo ese ataque. Samas se lanzaría con todo hacia Whis, pero un portal se abriría frente a él, cortando su paso. Daishinkan había llevado a Goku hasta allí, ni bien fueron enterados de lo que pasaba. Supongo que puedo dejarlos a cargo de esto, diría Daishinkan. Sí, yo lo mantendré ocupado. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Luchaba contra Samas mientras hacía tiempo para que los demás recolecten el resto de las superesferas del dragón. Samas estaba furioso de que Goku y los demás se pusieran en su camino. Sabía que tenía que derrotar a Goku si quería recuperar las superesferas del dragón. ¡Apártate o te acabaré!, diría Samas. ¡Ja! Como si lo hicieras solo porque me lo dijeras, reía Goku. ¡Bastardo!, gritaría Samas furioso al lanzarse hacia Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Lucharía de nuevo contra Samas. Ambos comenzarían a pelear mano a mano. Así estarían varios minutos. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia Samas. Samas las esquivaría, pero las bolas de ki lo seguirían. ¿En serio?, diría Samas. Samas se dejaría golpear por ellas. Las recibiría todas sin importarle nada. ¿Pero qué demonios hace?, se preguntaría Goku. ¿Eres tonto? Te dije que soy inmortal. Si tu truco es hacerme perder el tiempo, no lo lograrás, diría Samas. Samas crearía un portal por el cual intentaría huir. ¡No te lo permitiré!, diría Goku. Goku usaría la teletransportación. Se sujetaría a Samas en el último momento. ¡No puede ser!, diría Samas. Goku y Samas llegarían a un planeta lejano. Era el lugar donde Samas intentaría huir. No te dejaré que te escapes como la última vez. Te seguiré a donde sea. No me importa que seas inmortal, diría Goku decidido. ¡Desgraciado!, gritaría Samas furioso. Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Eran tantas que eran imposible de contarlas. ¡Ahora te enseñaré a atacar!, gritaría Samas fuera de sí. ¡Maldición! ¡Son demasiadas!, diría Goku. Goku comenzaría a moverse de lado a lado para esquivar las bolas de ki, pero serían demasiadas. Luego de esquivar algunas, una de ellas impactaría en su pierna haciendo que Goku cayera al suelo. Goku se cubriría y crearía un escudo de energía para resistir el resto de los ataques. ¡Maldición, qué persistente!, diría Goku. Eso de que no gaste energía por ser inmortal le permite abusar de sus ataques a larga distancia. Tengo que tener cuidado con eso. Así que te gustan los ataques de ki. ¡Aquí tienes!, diría Samas al volver a lanzar más bolas de ki. Goku y Samas seguirían luchando. En pocos minutos, los dioses del universo 6 y 7 lograrían reunir las superesferas del dragón. Daishinkan llegaría tras recibir el aviso de que todas las superesferas del dragón estaban listas. Muy bien, es hora, diría Daishinkan. Daishinkan invocaría el Super Shenlong. Este emergería realizando un espectáculo mientras devoraba varias galaxias. Samas y Goku verían el cielo desde lejos. Podrían ver el fenómeno que se producía. ¡No es cierto!, diría Samas aterrado. Lo hicieron, reía Goku. Daishinkan hablaría en el idioma de los dioses. Le pediría al Super Shenlong que le quite su inmortalidad a Samas. El Super Shenlong cumpliría su deseo y se retiraría mientras las superesferas del dragón se convertían en planetas de piedra. No sé qué habrán pedido,
pero sea lo que sea, no evitará que acabe contigo, diría Samas. Samas se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Goku movería su rostro a un lado esquivando el ataque y conectaría un fuerte golpe de puño en su estómago. Samas escupiría sangre por la fuerza del golpe. ¿Qué es esto?, se preguntaría Samas al llevar la mano a su boca. Vería su propia sangre. No puede ser. ¡Sangre! ¿Cómo es posible? Creo que la respuesta es obvia, diría Goku al tronarse los nudillos. ¡No! ¡No! ¡Mi inmortalidad!, pensaría Samas aterrado. Goku atacaría a Samas con una lluvia de golpes de puño. Samas, al no ser inmortal, recibiría un gran daño que no se curaría en el momento. Goku golpearía de una patada en el pecho a Samas. Este quedaría tirado en el suelo. No eres nada sin tu inmortalidad, diría Goku. Ahora que tienes miedo de morir, no puedes darlo todo porque eres un maldito cobarde. ¡No! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir!, gritaría Samas al estallar su ki. Aunque intentes superar tus límites, ya es tarde, diría Goku al ponerse en guardia. Goku y Samas se lanzarían uno al otro. Ambos comenzarían a forcejear entre sí. Al igual que hace un momento, una extraña energía los cubriría. ¿Qué está pasando?, preguntaría Zenosama, que lo veía todo desde una bola de cristal. Es extraño. Parece que ese fenómeno es la razón del desorden temporal, diría Daishinkan. Goku y Samas desaparecerían de nuevo dejando esa línea temporal. Llegarían a alguna parte de un planeta extraño. ¡Cielo santo! ¿En dónde rayos estamos ahora?, diría Goku fastidiado. Yo conozco este lugar, diría Samas al observar hacia todos lados. Es el planeta sagrado. ¿Qué hacemos en el planeta sagrado?, diría Goku confundido. Oye, no se te ocurra destruirlo, bastardo. Jamás haría algo como eso, diría Samas. Samas comenzaría a caminar por el planeta sagrado. Era el lugar fuera de los 12 universos donde nacen todos los Kaioshin. En un momento, Samas vería un gigantesco árbol. El árbol sagrado, sonreía Samas. Samas tomaría una fruta del árbol sagrado. Cada uno de los Kaioshin nacemos en este árbol. Cuando un fruto está lo suficientemente maduro, cae para convertirse en Kaioshin. Eso nos pasó a cada uno de nosotros, explicaría Samas. ¡Suelta eso! ¡No dejaré que evites el nacimiento de nadie!, gritaría Goku al lanzarse hacia Samas. ¿Vas a atacarme estando en el árbol sagrado?, preguntaría Samas con una sonrisa diabólica. ¡Maldito!, diría Goku. No te preocupes, este fruto es el mío. Es donde debería de nacer mi versión en esta línea temporal, diría Samas. Samas mordería el fruto, comería un trozo. ¿Qué diablos haces?, diría Goku espantado. Te estás comiendo a ti mismo. ¡Eso es asqueroso! Creo que no lo entiendes, diría Samas. Los músculos de Samas crecerían de golpe. De un momento a otro, llegaría hasta Goku con un golpe de puño en su estómago. ¿Cómo?, diría Goku aterrado. ¡Nunca lo vi! Yo era 2 versiones de mí mismo, y eso me brindó un gran poder. Ahora que comí el fruto sagrado, soy 3 veces de mi propia esencia, diría Samas. Samas comenzaría a golpear a Goku con una velocidad fuera de lo normal. Goku no podía resistir ninguno de sus ataques. Mi velocidad, mi fuerza, mi poder, todo es superior, diría Samas. No importa que me quiten mi inmortalidad. Soy tan fuerte que incluso podría derrotar a los mismos ángeles. Eso no te lo permitiré, diría Goku al ponerse en pie con dificultad. Goku estaba gravemente herido. Los ataques de Samas habían sido devastadores para él. Maldición. No tiene sentido que se haga tan fuerte por comer un simple fruto, pensaría Goku. ¿De verdad vas a oponerte ante mí? Preguntaría Samas burlándose de Goku. Los Saiyajin no conocemos lo que es darse por vencidos, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo usando su transformación del Super Saiyajin Blue, aunque le costaba hasta respirar por su estado. ¡Nunca me rendiré!, gritaría Goku al lanzarse hacia Samas. Goku atacaría con una ráfaga de golpes que no lograría conectar a Samas. Samas esquivaría cada uno de sus golpes con una sola mano. Samas en un momento golpearía a Goku en su cuello con el filo de su mano. Goku retrocedería varios metros mientras tosía sangre. Su poder está fuera de mi alcance, pensaría Goku. Te lo dije, es inútil, diría Samas. Samas estiraría su mano. Con una simple bola de ki lanzaría lejos a Goku. El ataque había impactado en su pecho, destrozando la parte superior de su uniforme. Goku caería al suelo casi sin poder moverse. Admite tu derrota, diría Samas. ¡Nunca!
respondería Goku entre jadeos. Samas llegaría hasta Goku, comenzaría a pisar su pecho una y otra vez. Goku gritaba de dolor mientras Samas disfrutaba de torturarlo. Gusano asqueroso. Por cosas como estas es que los mortales no merecen vivir, diría Samas. Samas de una patada lanzaría a Goku lejos, este rodaría varios metros por el suelo. Aún así, Goku se pondría en pie, a pesar de que sus piernas temblaban. Aunque no lo creas, ya pude haberte matado, pero siento un gran placer en verte sufrir. Sonreía Samas. Goku juntaría sus manos para realizar un Kamehameha. Usaré toda mi energía en esta técnica, aunque me cueste la vida, diría Goku. Adelante, te espero. Tómate tu tiempo, diría Samas. ¡Jame! Diría Goku al crear la bola de energía en sus manos. ¡Jame! Decía Goku mientras acumulaba más energía. Gritaría Goku al lanzar su último Kamehameha. Samas estiraría su mano, sin realizar algún esfuerzo. Resistiría el ataque de Goku sin problema alguno. Mueres sabiendo la gran diferencia de poder que hay entre un mortal y entre un dios, diría Samas. Luego de varios segundos, el Kamehameha de Goku comenzaría a hacerse más delgado. Poco a poco su ataque desaparecería y Goku caería al suelo mientras se desvanecía. Perdí. Se preguntaría Goku. De verdad perdí. Goku vería a Samas como este le sonreía. Poco a poco su visión se tornaría borrosa. Sus ojos finalmente se pondrían en blanco. Te lo dije, era inútil, diría Samas. Samas notaría que Goku no le respondería, así que se acercaría hacia él. Apoyaría su mano en el corazón, se daría cuenta que no latía. Goku había muerto. Al fin, maldito entrometido, diría Samas. Samas con un ataque de ki desintegraría el cuerpo de Goku por completo. Ahora, tengo que buscar las super esferas del dragón de esta línea temporal y eliminar a Zeno-sama, diría Samas. El rey del todo es mi único obstáculo. Samas estaría por irse del planeta sagrado, pero un extraño ki llamaría su atención. ¿Qué es eso?, se preguntaría Samas aterrado. Un gran portal se abriría, Daishinkan llegaría junto con Goku. ¡Goku!, diría Samas. ¿Cómo es posible? Goku usaba el mismo uniforme que el supremo sacerdote. Bien, creo que puedo dejar todo en sus manos, diría Daishinkan. Así es. Gracias por entrenarme, diría Goku seriamente. Daishinkan se retiraría dejando todo en manos de Goku. No tiene sentido. ¿Acaso me reconoces?, preguntaría Samas. Renací con mis recuerdos y poderes. De nuevo, diría Goku. ¿Cómo?, preguntaría Samas. Es el destino, venir hasta aquí y comer el fruto donde tú nacieras. Solo provocó la creación de otra línea temporal, otra oportunidad para mí, diría Goku al ponerse en guardia. Otra oportunidad para entrenar y venir hasta el día donde me asesinaste, para demostrarte que un mortal puede derrotar a un dios. ¡No es cierto!, diría Samas al elevar su ki al máximo. Goku y Samas se lanzarían uno al otro, comenzarían a intercambiar golpes entre sí. En un momento, Goku vencería a la guardia de Samas, lo golpearía fuertemente en su pecho. Samas saldría despedido lejos con una grave herida. Te lo dije, nunca me rendiré, diría Goku. ¡Desgraciada!, diría Samas. Samas lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku, pero Goku resistiría el ataque en sus manos. Luego de un esfuerzo, lograría desviar el ataque hacia un lado. Samas comenzaría a reír, parecía perder la cordura. ¿Qué te da tanta gracia?, preguntaría Goku seriamente. Todo, diría Samas. Si tú reviviste con tus recuerdos y poderes de nuevo, eso significa que, aunque me ganes, yo también lo haré. ¡Cierra la boca!, gritaría Goku tras golpear a Samas bajo su mentón. Samas retrocedería varios metros mientras rodaba por el suelo. En ese momento, Goku invocaría una espada y la clavaría en el suelo. Goku gritaría al usar el Mafuba y lograría sellar a Samas en la espada. ¿Crees que no lo sabía? Si no mueres, no podrás renacer con tus recuerdos y poderes de nuevo, diría Goku. Goku había logrado aprisionar a Samas. Ahora había que buscar un lugar donde dejarlo en el olvido. De pronto, un portal se abriría. Goku Black aparecería. Oye, no es cierto, diría Goku. Sí, lo sé. Vine por la espada. Sonreía Goku Black, quien era otro Samas con el cuerpo de Goku.
Luego del torneo del poder, nuestros amigos estarían llevando vidas normales. Goku estaría trabajando en el campo, ya que le había prometido a Milk que trabajaría por un buen tiempo hasta traer el dinero suficiente a la casa. Vaya, qué aburrimiento. Quisiera estar entrenando en lugar de tener que trabajar, diría Goku aburrido. De pronto, Goten llegaría volando. Papá, papá, Gritaría Goten desde lejos. hijo, ¿qué pasa? Preguntaría Goku preocupado. Trunks me llamó y me dijo que apareció una máquina del tiempo. Diría Goten. ¿Cómo así? Preguntaría Goku. Sí, dice que una máquina del tiempo apareció de la nada, pero que no había nadie adentro. Bulma la está revisando. Diría Goten. Iré a investigar. Diría Goku. Hazme un favor, no le digas nada a tu madre que salí, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Diría Goten. Goku se cambiaría de ropa, poniéndose su uniforme de combate. ¿Vas a entrenar? Preguntaría Goten. No lo creo. Pero tengo que estar listo por si me encuentro con alguien muy fuerte. Diría Goku. Bueno, está bien. Diría Goten. Goku usaría la teletransportación. Llegaría a la corporación Cápsula. Bulma saltaría del susto por la sorpresa. ¡Goku, idiota! Diría Bulma furiosa. ¿Qué te pasa? Preguntaría Goku confundido. No puedes aparecer así de la nada, me asustas. Diría Bulma. Te he dicho un montón de veces que no puedes aparecer así de la nada. Lo siento, no volverá a suceder. Diría Goku. Ahora, ¿qué quieres aquí? Diría Bulma. Vine por la máquina del tiempo. Diría Goku. ¿Quién te lo dijo? Preguntaría Bulma molesta. Me lo dijo Goten, no es para que te molestes tanto. Diría Goku. Ese pequeño mocoso de mi hijo seguro le contó. Le dije que no le dijera a nadie. Diría Bulma furiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Preguntaría Goku. Nada. Solo quiero estudiar la máquina del tiempo. Diría Bulma. Pero Bills dijo que nada de viajes en el tiempo. Le recordaría Goku. Oye, solo la voy a estudiar, no voy a viajar en ella. Vamos, Bulma, recuerda la amenaza de Bills. Diría Goku. Después de todo lo que pasó con los viajes en el tiempo, Bills prohibió el uso de esta máquina. Lo sé, ya te dije que no la voy a usar, solo estudiarla. Diría Bulma. Y hablando de eso, ¿cómo fue que apareció de la nada? Preguntaría Goku. No lo sé. Apareció sola en el patio de casa, pero no había nadie en su interior. Diría Bulma. Quizás Trunks intentó venir desde el futuro, pero no pudo entrar. ¿Y cómo sabes que no quisieron venir del pasado? Preguntaría Goku. Es un buen punto. Diría Bulma. Por eso necesito estudiarla. Bulma comenzaría a revisar la máquina para averiguar de dónde venía. Tardaría algunas horas mientras Goku se aburría esperando. Vamos, Bulma, no puede ser más lenta. Diría Goku. Cierra la boca, ya casi termino. Diría Bulma. ¡Listo! ¡Lo logré! Veamos qué dice esto. Bulma analizaría con detenimiento los datos de la computadora. Se daría cuenta de algo extraño. No lo puedo creer. Diría Bulma. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Según esto, esta máquina del tiempo hizo demasiados viajes. Explicaría Bulma. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Goku. Parece que alguien la ha usado y ha viajado a distintas épocas y ha creado varias líneas temporales. Diría Bulma. Esto es un caos. Si Bills ve esto, me matará. No te preocupes, solo destruyámosla y listo, nunca se enterará. Diría Goku. Creo que será lo mejor. Diría Bulma. Ya se crearon muchas líneas temporales. Tenemos que terminar con esto ahora. Goku entraría en la máquina del tiempo y se sentaría dentro. ¿Qué haces ahí? Preguntaría Bulma. Solo quiero ver si encuentro algo. Diría Goku. De pronto, la puerta de arriba de la máquina del tiempo se cerraría y se accionaría por sí sola. Goku viajaría en el tiempo en contra de su voluntad. Al llegar, se encontraría en la corporación Cápsula, pero era mucho más pequeña. Rayos, ni siquiera sé dónde estoy. Diría Goku. Debe ser del pasado porque esta casa se parece a la corporación Cápsula de cuando era niño. El Dr. Brief saldría. Vería la máquina y quedaría confundido. Esto tiene el logo de mi empresa, Diría el Dr. Brief. Hola, papá de Bulma. Diría Goku. ¿de dónde conoces a mi hija? Preguntaría el Dr. Brief. Goku sería invitado a pasar a la corporación y le explicaría todo al padre de Bulma sobre la máquina del tiempo. Increíble, mi hija será un genio entonces. Diría el Dr. Brief. Lo que me gustaría saber es que si podría arreglarla. Tengo que volver a mi época. Diría Goku. No creo que eso sea tan fácil. Diría el Dr. Brief. Por lo que tú me dices, esta máquina será construida en un futuro más adelante que el tuyo. O sea que no cuento con la tecnología necesaria para hacerla. No puedo creerlo. Diría Goku apenado. Además es mi hija quien la creó y aún ella tiene 14 años. Diría el Dr. Brief. Vaya, eso sí que suena mal. Diría Goku. Sí, no debe de tener el mismo conocimiento que pertenece a la Bulma de tu época. Haré la prueba, pero será algo difícil. Diría el Dr. Brief. Por cierto, ¿alguna vez vi un niño con mi cabello y esta ropa? Preguntaría Goku. Pues no, nunca lo he visto.
esto, diría el Dr. Brief. Entonces, le pido por favor que no le diga nada de esto a Bulma, diría Goku. ¿de qué hablas? Preguntaría el Dr. Brief. Los viajes en el tiempo crean líneas temporales distintas, y eso está prohibido por los dioses, Explicaría Goku. Solo no comente nada de esto. Así el futuro de mi versión de aquí de Bulma sigue en curso. Sí, te entiendo. No hay problema, no diré nada. Diría el Dr. Brief. Pero tendrás que esconder esta máquina del tiempo. ¿No puede ocultarla por mí? Preguntaría Goku. Claro que no. Mi hija la encontrará tarde o temprano. Ella es de revisar mucho las cosas que tenemos aquí. No podría esconderla de ella aunque quisiera. Diría el Dr. Brief. Cielos, tendré que llevármela a alguna parte, diría Goku. De acuerdo, mejor me iré. Nos vemos. Goku usaría la teletransportación y desaparecería con la máquina del tiempo. ¿Cómo hizo eso? Preguntaría el Dr. Brief. Bueno, no importa. Goku llegaría a una zona montañosa, lejos de todo tipo de civilización. Tendría que esconder la máquina del tiempo. Maldición, quizás ni siquiera esté rota, pero no sé cómo usarla, diría Goku. De pronto, Goku notaría algo extraño a lo lejos. Vería un pequeño niño por un camino. Sostenía un pescado gigante. Ese niño me parece familiar, diría Goku. ¡Soy yo!, diría Goku aterrado. El pequeño Goku se cruzaría con el auto de Bulma. Esta casi lo chocaría y pasaría todo como lo recordaba. No lo puedo creer. Esto fue como conocí a Bulma, diría Goku. Tengo que sacar la máquina del tiempo de aquí. Si mi yo de esa época hace algo distinto, crearé una línea temporal totalmente distinta. De pronto, Goku sentiría un ki inusualmente fuerte. No es cierto. Esa presencia es de Freezer, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría unos cuantos metros lejos. Freezer estaba en su forma base. Estaba con un gran ejército. No es posible, diría Goku. Gran Freezer, ¿desea que comencemos con la búsqueda de las esferas del dragón ahora? Preguntaría Zarbón. Cuanto antes será mejor. Si esas esferas existen como me dijeron, podré pedir mi deseo de la vida eterna, diría Freezer. Ya está, todo saldrá mal, diría Goku. Si llego a presentarme con Freezer y sus hombres, cambiaré la historia. Pero si no lo hago, demonios. Freezer irá por la esfera que tiene Bulma y la matará. Todos los soldados de Freezer estarían listos para partir, pero Goku se presentaría ante ellos. Ya basta, Freezer, diría Goku. Oh, ¿qué veo? Parece que nos conocemos, diría Freezer. Gran Freezer, parece ser un Saiyajin, diría Zarbón. Tonterías, todos los Saiyajin fueron eliminados, diría Freezer. Además, no tiene cola. Soy un Saiyajin criado en la Tierra y te conozco porque te maté en el futuro, diría Goku seriamente. Futuro, ¿cómo no? Diría Freezer. Soldados, acábenlo. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia él, pero al intentar atacarlo no le harían el más mínimo daño. Si quieren vivir, apártense de mí, diría Goku. Todos los soldados se alejarían y atacarían con un rayo de ki a distancia, pero Goku no recibiría el más mínimo daño. ¡No puede ser!, diría Freezer al reconocer a Bardock. Le encontraría el gran parecido. Bardock aún está vivo. Bardock es mi padre y tú lo mataste hace mucho tiempo, diría Goku. Entonces eso de que vienes del futuro no es tan errado, diría Freezer. Un soldado de Freezer se lanzaría hacia Goku, pero al intentar atacarlo, Goku lo dejaría inconsciente al golpearlo con el filo de su mano en el cuello. Lo derrotó con un solo golpe, diría otro soldado. ¡Todos ataquen!, diría Freezer furioso. Los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero este los derrotaría en poco tiempo. Dejaría inconsciente a cada uno de ellos de un solo golpe. No puedo creerlo. ¿Qué nivel de poder tiene?, preguntaría Freezer. Freezer usaría su radar, pero al intentar medir el poder de pelea de Goku explotaría. Esta cosa se averió, diría Freezer. Permítame, gran señor, diría Zarbón. Zarbón usaría su radar, pero también explotaría. Dodoria pasaría por lo mismo. Su radar también explotaría. No entiendo qué está pasando, diría Dodoria. Los radares pueden medir hasta 500.000 de poder de pelea. Eso significa que este sujeto supera ese poder, diría Freezer furioso. Gran Freezer, quiere decir que puede superar su poder, diría Zarbón. Freezer atacaría el hombro de Zarbón con un rayo de ki. No digas tonterías, diría Freezer furioso. Comparas un mugroso Saiyajin conmigo. Si tienes dudas, ven a averiguarlo, diría Goku. ¡Maldito!, diría Freezer furioso. Freezer se lanzaría hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku lo sujetaría sin problema alguno. La diferencia de poder entre tú y yo es abismal. Aunque uses tus transformaciones no podrás hacer nada contra mí, diría Goku. Será mejor que te rindas y que dejes este planeta, o no responderé de mí. ¿Cómo sabes de mis transformaciones?, preguntaría Freezer furioso. Goku soltaría a Freezer y este se alejaría de él. Por lo que dice, de verdad viene del futuro, pensaría Freezer. Eso significa que deberé de usar mi última forma. No puedo confiarme de este sujeto. Freezer usaría su última transformación, desatando todo su poder. Ahora lo pagarás con tu vida por desafiar al emperador Freezer.
diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Goku recibiría todos los ataques sin recibir nada de daño. ¡No es posible!, diría Freezer furioso. Goku golpearía el estómago de Freezer. Este quedaría de rodillas. No podría moverse, apenas lograba respirar. ¡Ese golpe fue muy poderoso!, pensaría Freezer. Quiero que tomes tu nave y te largues de aquí. Haz de cuenta que esto nunca pasó. Olvídate de la Tierra. ¿Quedó claro?, diría Goku. No me iré con las manos vacías, diría Freezer. Freezer apoyaría sus manos en el suelo, pero antes de lograr hacer algo, Goku lo patearía bajo el mentón. Freezer saldría despedido lejos, no podría moverse. Olvidé lo traidor y despiadado que puede ser, diría Goku. Goku desaparecería Freezer con un rayo de ki. El demonio del frío había muerto. Zarbon y Dodoria tomarían la nave y huirían de allí, pero Goku no se sentía aliviado. Maldición, lo arruiné todo, diría Goku. Ahora que alteré el orden del tiempo, creé una línea temporal distinta. Todo será diferente y es mi culpa. Goku se sentía muy culpable por todo lo que estaba pasando. Al parecer ahora todo iría muy mal para el Saiyajin. Goku estaba preocupado. No solo desconocía la razón por la cual había aparecido la máquina del tiempo, sino que también había alterado el orden en la línea del tiempo en la que llegó. ¡Maldición! ¿Y ahora qué haré?, se preguntaría Goku. Un momento, es cierto. ¿Quién cambió la historia para que Freezer viniera aquí tan temprano? No fui yo, fue alguien más. Goku tendría que descubrir quién había sido el causante de todo, pero no tenía muchas pistas de dónde investigar. Goku se sentaría en posición de meditación, concentraría su espíritu para tratar de sentir el ki de alguien poderoso. Buscaba a alguien fuerte que no correspondiera a esa época, pero tras un largo periodo de meditación de más de 40 minutos, no encontraría nada. ¡Demonios! Así no podré hacer nada, diría Goku. La noche comenzaría a llegar y el estómago de Goku daría aviso de las horas que llevaba sin comer. ¡Rayos! ¡Tengo hambre!, diría Goku. Goku iría hasta el lago, cazaría un enorme pez el cual lo cocinaría. Tras terminar de comer, se quedaría dormido al aire libre. De pronto, algo lo despertaría. Unos leves pasos llamaría su atención. Goku se pondría en guardia, atento al ser interrumpido su sueño. ¿Quién está ahí?, preguntaría Goku alerta. ¡Demonios, despertó!, diría el Kaioshin. Kaioshin, eres tú, diría Goku. Y tú también, Kibito. ¿Quién eres y cómo nos conoces?, preguntaría el Kaioshin. No sé cómo decirlo, es algo complicado, diría Goku. Será mejor que hables ahora y expliques esa nave que distorsiona la realidad, diría Kibito al señalar la máquina del tiempo. Eso es una máquina del tiempo y vengo del futuro, diría Goku. El Kaioshin y Kibito se observarían perplejos. Eso explica muchas cosas, diría el Kaioshin. No era tan difícil explicarlo después de todo, diría Kibito. No sé quién sea usted, pero viajar en el tiempo va en contra de las normas multiversales, diría el Kaioshin. Miren, no es mi culpa, diría Goku. La máquina del tiempo apareció en mi época y viajé por accidente. Ahora estoy en problemas porque alguien más realizó un cambio antes de que yo llegara. No lo entiendo, diría el Kaioshin. Me refiero a que Freezer llegó hasta aquí, diría Goku. Ese encuentro no debería de suceder hasta al menos dentro de 15 años. Nosotros estamos aquí porque nos enteramos que Freezer buscaba las esferas del dragón, diría el Kaioshin. Aunque aún no sé si podemos confiar en usted. Vamos, soy amigo de Bills, el dios de la destrucción, diría Goku. Y de su ángel Whis. ¿Bills?, diría el Kaioshin. ¿Ángel?, diría Kibito. Demonios, es cierto que ustedes no saben nada de eso, diría Goku. Goku debería de explicarles a ellos todo lo que sabía, sobre cómo lo conocieron, Majin Buu, la aparición de Bills y Whis y el torneo del poder. También sobre Zamasu, y claramente lo que les daría a entender que Goku decía la verdad, era la historia sobre el anciano Kaioshin. ¿Dice usted que el anciano Kaioshin duerme en la espada Z?, preguntaría el Kaioshin. No le creo, diría Kibito. Pues muéstrame la espada Z y lo sabrán, diría Goku decidido. No confíes en él, es un mortal que no tenemos idea de dónde vino, diría Kibito. Por algún motivo siento que puedo confiar en él, diría el Kaioshin. El Kaioshin tomaría a Goku y la máquina del tiempo y los llevaría al planeta sagrado. Luego, le mostraría la espada Z. Si cree que puede levantarla, adelante. Le recuerdo que es una espada tan pesada que ni nosotros mismos podemos levantarla, diría el Kaioshin. Goku levantaría la espada como si nada y la movería de lado a lado, como si tuviera el peso de una pluma. No
es para tanto, solo debe de pesar unos 10.000 kilos, diría Goku. ¿Cómo lo hizo? Preguntaría el Kaioshin asombrado. No le creo, tiene que ser un truco, diría Kibito. Ahora a romperla, diría Goku. Goku partiría la espada Z en dos, sin dificultad alguna. Tras una nube de polvo, se vería el anciano Kaioshin. ¡No es posible!, diría el Kaioshin asombrado. Se los dije, diría Goku. Con que al fin me liberaron, diría el Kaioshin. Sagrado antepasado, ¿de verdad es usted?, diría el Kaioshin. Claro que soy yo. ¿Qué más esperabas?, preguntaría el anciano Kaioshin. Oye, vienes del futuro. Eso está mal. ¿Cómo lo sabe?, preguntaría Goku. Tengo poderes mágicos. Casi seguro me conozcas. Puedo sentirlo claramente, diría el Kaioshin seriamente. Un momento. El Kaioshin apoyaría su dedo en el pecho de Goku. Lo picaría varias veces. Hay algo extraño en ti, diría el anciano Kaioshin. ¿Qué le sucede?, preguntaría el Kaioshin sin entender nada de lo que pasaba. ¿Por qué te siento tan familiar? Como si fueras parte de mí, preguntaría el Kaioshin. Es que en mi época yo estaba muerto, y para poder pelear contra Majin Buu usted me dio su vida, diría Goku. Eso es imposible. Nunca un ser tan sagrado le daría su vida a un mortal, diría Kibito furioso. Lo que dice este joven es cierto. Estaría dispuesto a hacer algo como eso, diría el anciano Kaioshin. En especial porque mi vida no vale nada. Solo me quedan unos 1000 años. Entonces todo lo que dijo el señor Goku es cierto, diría el Kaioshin. Muchacho, tendrás que darme muchas explicaciones de tu viaje a esta época, diría el Kaioshin. No lo puedo creer. Tendré que empezar de nuevo, diría Goku. Goku le daría todos los detalles al anciano Kaioshin. Le diría lo mismo que le había dicho el Kaioshin y a Kibito. Entiendo, diría el Kaioshin. ¿Qué crees que esté pasando? Sé que viajar en el tiempo está mal, pero estoy seguro que alguien más alteró las líneas temporales, diría Goku. Según Bulma había cientos de líneas temporales. Solo nos queda una cosa. Tendremos que ir al universo 10, donde reposan los anillos del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Bien, cuando lleguemos acabaremos con Zamasu antes que haga todo como se los conté, diría Goku. Sagrado antepasado, si es cierto que existe un dios de la destrucción, ¿no deberíamos evitar que se entere de esto?, diría el Kaioshin. Podría destruirnos. Él nunca te destruiría a ti, diría Goku. Si lo hace, él se muere. ¡Guarda silencio!, diría el anciano Kaioshin. ¿De qué habla, señor Goku?, preguntaría el Kaioshin. No puedo creer que sepas eso. Eso significa que eres muy íntimo con los dioses, diría el anciano Kaioshin. No lo entiendo, diría el Kaioshin. El dios de la destrucción y el Kaioshin vienen en un paquete. Si uno muere, el otro también lo hace, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin. Pero no tenía idea. Claro que no tenías idea. Si todos los que te rodeaban murieron y ocupaste un cargo muy importante con nula experiencia, diría el anciano Kaioshin. Goku, ¿qué tan cercano eres a los dioses?, preguntaría el anciano Kaioshin. Bueno, luchaba con Bills, Whis me entrenaba y también me hice amigo de Zeno-sama, diría Goku. ¡Zeno-sama!, diría el anciano Kaioshin al caer desmayado. ¡Sagrado antepasado!, diría el Kaioshin al asistirlo. Minutos más tarde, el anciano Kaioshin despertaría. No puedo creerlo. ¿Qué clase de sujeto eres tú?, preguntaría el anciano Kaioshin. No tenemos tiempo que perder, diría Goku. Tenemos que ir al universo 10 cuanto antes. Goku y los demás irían en viaje al universo 10 para verificar los anillos del tiempo, mientras que la máquina del tiempo quedaría a resguardo en el planeta sagrado. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían, encontrándose con Zamasu. ¡Qué gusto verlos!, diría Zamasu al realizar una reverencia. No esperaba visita del universo 7. Es un bastardo, pensaría Goku furioso. Zamasu, venimos a hablar con Guwas, diría el Kaioshin. ¿No lo sabían?, diría Zamasu. Guwas ya no existe. Ahora soy el Kaioshin. ¿Qué le hiciste al ancianito Guwas?, diría Goku furioso al estallar su ki. Señor Goku, tranquilícese, diría el Kaioshin. Goku, ¿con qué ese es su nombre?, diría Zamasu con una extraña serenidad. No te pases de listo, diría Goku furioso. ¿Acaso sucede algo que tengo que saber?, preguntaría Zamasu seriamente. Señor Goku, por favor tranquilícese, pediría el Kaioshin. Veo que está pasando algo de lo que desconozco. Me gustaría que me lo dijeran si fueran tan
tan amables, diría Samas. ¿Qué le pasó a Guwas?, preguntaría Goku furioso. Guwas cometió un error. El gran Zenosama decidió castigarlo. Por eso estoy ocupando su lugar, diría Samas. ¿Cuál fue ese error?, preguntaría el anciano Kaioshin. Intentó robar los anillos del tiempo. Es una lástima. No sé qué le pasó por la cabeza, explicaría Samas. De seguro lo inculpaste de alguna manera, diría Goku. Juro que lo averiguaré sea como sea. Por cierto, ¿quién es este mortal tan impertinente?, preguntaría Samas. No me gusta nada la forma en que se dirige a mí. Queremos ver los anillos del tiempo, diría Goku. Señor Goku, por favor. Intentaría detener el Kaioshin, pero no parecía ser fácil. ¿Cómo se atreve a realizar tal pedido a un dios?, preguntaría Samas furioso. Ten más respeto. Eres un mortal después de todo. En un instante, Goku llegaría con un golpe de puño hacia Samas, pero este sostendría su ataque como si nada. No es posible. No tenía este poder, pensaría Goku confundido. Así que te atreves a enfrentarme, diría Samas furioso. Samas elevaría su ki al máximo. Lanzaría a Goku lejos de un simple ataque. Goku retrocedería varios metros, pero se pondría en guardia al instante. Tú no eres el Samas de esta línea temporal, diría Goku. Tus acusaciones son vagas y vacías, diría Samas. Ustedes son dioses. Me decepcionan al traer a alguien con estas conductas. Señor Goku, con la violencia no llegaremos a nada, diría el Kaioshin. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Todos quedarían sorprendidos por sentir el ki de un dios en un mortal. Ese es el ki de un dios, diría el Kaioshin asombrado. ¿Cómo es posible que un simple mortal se coloque a la altura de un dios?, diría Samas furioso. Goku llegaría a Samas, lo golpearía fuertemente en el rostro. Samas retrocedería algunos metros. Tú no eres el Samas de esta época. Eres más fuerte de lo normal, diría Goku. Por favor, señor Goku, diría el Kaioshin. Espera, detendría el anciano Kaioshin. Gran señor, diría el Kaioshin sin entenderlo. Tiene razón, me costó verlo, pero este Samas no es de esta época, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin aterrado. Eso significa que Samas está detrás de todo esto, diría Kibito. Goku y Samas comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos tenían un poder muy parejo. En un momento, Samas atacaría con una cuchilla de ki a Goku. Este se movería en el momento justo. El filo de la cuchilla de ki rozaría los cabellos de Goku. Rayos, eso estuvo cerca, pensaría Goku. Luego, Goku atacaría a Samas con una bola de ki en su estómago. La haría detonar a corta distancia. Samas quedaría encorvado, tosería algunas lágrimas de sangre. Al menos sé que en este caso no eres inmortal, diría Goku. ¡Desgraciado!, diría Samas furioso. Samas lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero el Saiyajin rechazaría el ataque. Luego, Goku patearía a Samas en el pecho. Samas retrocedería algunos metros raspando los pies en el suelo para no caer. Goku alcanzaría a Samas y lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Samas caería al suelo, casi no se podría mover. Gusano asqueroso, diría Goku. ¡Alto! Se escucharía la voz de Rumosh. Todos quedarían atentos ante la llegada del dios de la destrucción del universo 10. Este estaría acompañado de su ángel Kus. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Rumosh sin entender qué sucedía. Después de la llegada de Rumosh, nadie sabía qué hacer. Goku tendría que estar atento, ya que Rumosh podría considerarse un enemigo potencial. ¡Universo 7! ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría Rumosh. Samas mató a Guwas, diría Goku. ¡Cierra la boca!, contestaría Rumosh. Guwas pagó por sus propios pecados al querer robar los anillos del tiempo. Pues, me temo informarle que las líneas del tiempo fueron alteradas, diría el anciano Kaioshin. ¿Tú quién eres? Nunca te he visto, diría Rumosh. Ni a ninguno de ustedes. Si nunca nos viste, ¿cómo sabes que somos del universo 7? Porque yo se los dije, yo sí los conozco. Diría Kus. Él es un Kaioshin de hace muchas generaciones. Él es el Kaioshin actual y él es el aprendiz de Kaioshin. Diría Kus al señalar al anciano Kaioshin, el Kaioshin y a Kibito. Espero que esto no sea ningún tipo de rebelión, diría Rumosh, o me veré obligado a destruirlos a todos. Si hace eso, Bills morirá y será castigado por Zenosama, advertía Kus. ¡Ja! ¡Tienen suerte! Pero no crean que se irán de aquí sin un castigo, diría Rumosh. Antes de que sigas hablando tanto, este Samas no es de esta línea temporal, diría el anciano Kaioshin. Usurpó el lugar del anterior Samas. ¡Eso no es cierto! Porque mi alma está ligada a él, diría Rumosh.
Señor Rumosh, ahora el mortal lo sabe, diría Kuz, dejando a Rumosh aterrado. Siempre lo supe, diría Goku. El Samas de mi época mató a todos los Kaioshin para deshacerse de todos los dioses de la destrucción, explicaría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Rumosh desconfiando de Goku. Samas está intentando escapar, Diría Kuz al señalarlo. Samas escapaba lentamente para no llamar la atención, pero sería detectado. Esa actitud haría sospechar a Rumosh. En un instante, el dios de la destrucción se colocaría frente a Samas para bloquear su paso. ¿Por qué intentas escapar si yo estoy aquí? Preguntaría Rumosh seriamente. Señor Rumosh, no es lo que piensa. Si este loco me mata, usted desaparecerá, diría Samas tratando de liberarse de las acusaciones, pero no parecía lograrlo. No lo sé. Tu actitud no me gusta, diría Rumosh. Samas se pondría en pie con una expresión sombría. No voy a permitir que me hagan acusaciones falsas, diría Samas seriamente. En especial, un dios tan holgazán como tú. Samas lanzaría un ataque sorpresa hacia Rumosh con una cuchilla de ki, pero Goku llegaría a tiempo. Al sujetarle la muñeca, lo haría justo a tiempo. Estuvo a nada de cortar el cuello de Rumosh. ¿Ibas a matarnos?, preguntaría Rumosh asombrado. No, iba a matarte a ti, diría Goku seriamente, mientras le aplicaba una llave a Samas. Samas trataría de liberarse, pero no lo lograría. La fuerza de Goku era demasiada. ¡Suéltame, estúpido mortal!, diría Samas furioso. Rumosh, necesitamos verificar los anillos del tiempo. Alguien ha hecho un caos con ellos, diría Goku. Si Samas decidió atacarme, eso significa que no está ligado a mí, diría Rumosh. En un descuido de Goku, Samas lograría liberarse finalmente. No importa lo que hagan, no podrán detenerme, diría Samas seguro de sí mismo. De pronto, el cuerpo de Samas comenzaría a brillar en tonalidades violetas. Rumosh lo estaba señalando y lo desaparecería con energía de Hakai. ¡No lo puedo creer!, diría el Kaioshin asombrado. Rumosh había desaparecido por completo a Samas y este seguía con vida. Definitivamente no es el Samas al que le ligaron mi alma, diría Rumosh. ¡Miren eso! Diría Kuz al señalar el suelo, en la zona donde estuvo Samas. Se podría ver allí uno de los anillos del tiempo. Lo sabía, diría Goku. Les dije que no pertenecía a esta línea del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Rumosh, por favor, confía en nosotros. Vayamos a ver los anillos del tiempo, pediría Goku. Si lo que me dijeron es cierto, debe de haber cientos de ellos. Está bien, revisemos, diría Rumosh. Goku y los demás irían a la habitación donde se guardaban los anillos del tiempo. Al abrir un compartimiento, notaría la caja destruida, ya que en su interior estaba desbordado de anillos en el tiempo. No puede ser, esto es un caos, diría Goku. ¿Cuántos anillos del tiempo hay en total?, preguntaría Rumosh. No lo sé, quizás unos 157. Diría Kuz. Es una cifra bastante exacta. Reía Goku. Señor Goku, no es momento de bromas. Tenemos que averiguar desde qué línea temporal vino y cómo llegó la máquina del tiempo a usted. Diría el Kaioshin. ¿Máquina del tiempo?, diría Rumosh. ¡Un momento! Eso significa que has usado tecnología para crear nuevas líneas temporales, diría Rumosh, mientras energía de destrucción rodeaba su cuerpo. No, espere, no es lo que piensa, diría Goku tratando de calmarlo. Señor Rumosh, por favor entre en razón, diría el Kaioshin al tratar de calmar al dios de la destrucción. De no ser por el señor Goku, no habríamos llegado hasta aquí. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle todo a Rumosh. En especial, se concentró en los detalles sobre el Samas de su época y cómo había matado a todos los dioses. Ahora, mi preocupación es saber con quién tengo mi alma ligada, diría Rumosh. Es difícil creer que estos planes los llevó a cabo este mismo Samas desde antes, porque de ser así, habría sido con él con quien ligaron mi alma. Goku prestaría atención en el anillo del tiempo que había dejado caer Samas al momento de desaparecer. Creo que solo hay una manera de averiguarlo, diría Goku al observar a todos, como si hubiera tomado una decisión importante. Oye, acabamos de hablar de que los viajes en el tiempo no están permitidos, diría Rumosh. Entonces dime cómo solucionamos todos estos anillos, diría Goku. Supongo que el señor Goku tiene razón, intervendría Kuz. ¡Kuz! ¿De qué lado estás?, diría Rumosh furioso. Pues sin hacer nada no habrá resultados, diría el ángel. Señor Goku, iremos con usted, quizás necesite de nuestra guía, diría el Kaioshin. No, como dice Rumosh, los viajes en el tiempo están prohibidos, diría Goku. Es mejor que haga esto solo. Además, deberán de buscar la manera de proteger y controlar todos esos anillos del tiempo. se acaba de crear uno nuevo.
diría Kuz. No hay tiempo, diría Goku. Kaioshin, en lo posible oculte la máquina del tiempo, y si es necesario destrúyela, pediría Goku. Claro, como usted diga, señor Goku, diría el Kaioshin. Goku se colocaría el anillo del tiempo, y aunque no sabía cómo usarlo, lograría hacerlo y desaparecería de allí. Cielo santo, me pregunto a dónde habrá ido y qué le esperará allí, diría el Kaioshin preocupado. Goku se encontraría en un planeta en ruinas, no comprendía en dónde se encontraba. Qué extraño, este lugar está desierto, diría Goku. No hay signo de vida alguno. Goku se concentraría en buscar el ki de alguien, pero el planeta entero estaba sin vida. Demonios, hasta siento que me falta el aire aquí, diría Goku al costarle respirar. Goku trataría de buscar el ki de alguien más, antes de que el aire le afectara. Por un momento, lograría sentir el ki de Bills. ¿De verdad es él?, se preguntaría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegaría a otro planeta, que si bien tenía vida, no se veía como algo muy agradable. Estoy seguro de que sentía Bills por aquí, diría Goku. Goku movería la cabeza hacia atrás en el momento justo. Una bola de ki rozaría su nariz. Eso estuvo cerca, diría Goku. Black, maldito, ¿con qué me encontraste?, diría Bills. Señor Bills, soy yo, Goku, diría Goku. No puede ser, tiene que ser una broma, diría Bills. Luego Bills notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Si eres Goku, ¿por qué traes un anillo del tiempo?, preguntaría Bills seriamente. Aún no confiaba en él. Este anillo es el de Zamasu, al que acabo de derrotar en otra línea temporal, diría Goku. Espero que sepas quién es Zamasu, porque vine en este anillo y no sé en qué época estoy. Sí, parece que eres tú, diría Bills. Bills usaba un extraño atuendo de color marrón. Carecía de sus brazaletes y la argolla en su oreja, además de las decoraciones del uniforme de Dios de la Destrucción. Señor Bills, lo veo muy delgado, diría Goku al notarlo distinto. Pobrecito, no sabes ni dónde estás, diría Bills. Pues, ¿podría decirme en qué época estamos?, pediría Goku. Si tomamos en cuenta la fecha de tu nacimiento, 1000 años después de eso, diría Bills. 1000 años, diría Goku aterrado. Así es, diría Bills. Pasaron muchas cosas. Espera, ¿no eres un dios de la destrucción?, preguntaría Goku. Ya no hay dioses de la destrucción, muchacho, contestaría Bills apagado. ¿De qué habla?, preguntaría Goku. Pasaron muchas cosas, entre ellas, hace poco dejé mi cargo sagrado a Vegeta, diría Bills. Genial, Vegeta un dios de la destrucción, diría Goku emocionado. No comas ansias, diría Bills al arruinar el entusiasmo de Goku. Así como se convirtió en dios de la destrucción, pocos siglos después murió, todo por culpa de Zamasu. No lo puedo creer, diría Goku. Así es, si yo estoy vivo, es gracias a que ya no soy dios de la destrucción. Creo que Zamasu se ha olvidado de mí, o no me considera importante para sus planes, diría Bills. ¿Cómo lo logró? Acabo de enfrentarme a un Zamasu más fuerte del que conocí antes, pero en una época donde yo solo era un niño. Ni te lo imaginas, diría Bills. Los Zamasu en lugar de ser dos son muchos más. Formaron una especie de sindicato. Algunos se fusionaron entre ellos mismos para aumentar su poder, mientras otros cambiaban de lugares con sus versiones más débiles para destruir las líneas temporales desde allí. Dime dónde está el Zamasu de aquí, lo derrotaré, diría Goku. Idiota, ¿crees que podrías? No pudo hacerlo un Vegeta, dios de la destrucción, con el Ultra Instinto. Menos lo podrás hacer tú, diría Bills sin esperanzas. Tengo que poder. Por algo llegó la máquina del tiempo a mí, diría Goku. ¿Máquina del tiempo?, preguntaría Bills. Pero pensé que venías en ese anillo del tiempo. Apareció una máquina del tiempo en la corporación Cápsula. Al entrar viajé por accidente en una época donde Freezer invadía la Tierra cuando solo tenía 8 años, explicaría Goku. Desde esa época acabé con el Zamasu, propietario de este anillo. Goku, ese viaje no fue un accidente, explicaría Bills. ¿Qué dices?, preguntaría Goku. Yo envié esa máquina del tiempo al pasado. Cualquier época hacia atrás llegaría a ti, porque tu línea temporal es la raíz de todas estas, diría Bills. Pero esa máquina me envió más atrás, a una línea temporal alterada, diría Goku. Eso significa que las alteraciones han escalado más de lo que pensaba, diría Bills. Sí, 158 líneas temporales, diría Goku. ¿Qué?, diría Bills aterrado. De pronto, Zamasu llegaría al planeta. Imposible, te encontró, diría Bills. Bills, me había olvidado de ti porque no eres alguien peligroso, pero veo que sí eres molesto.
diría Samas de manera amenazante. ¡Samas, desgraciado! Diría Goku furioso al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. ¡No, Goku, espera! Intentaría detener Bills, pero sería en vano. Goku llegaría con un golpe de puño en la frente de Samas, pero no le haría el más mínimo daño. Luego, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Samas no se molestaría en defenderse. Los golpes de Goku eran como caricias para él. Patético, diría Samas. Samas de una bofetada lanzaría lejos a Goku. Este perdería su transformación. No pudo hacerme ese daño de un solo golpe, diría Goku adolorido. Si eres Goku, significa que vienes muy del pasado. Te has enfrentado a una versión más débil de mí, diría Samas. Samas notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Ahora, ¡dame ese anillo!, gritaría Samas al acercarse lentamente hacia Goku. Bills estaba aterrado. Acababa de ver a Goku en el suelo. Con un simple golpe de Samas había sido suficiente como para dejarlo fuera de la pelea. No puede ser. Estamos acabados, pensaría Bills. Muy bien. Ahora necesito respuestas. ¿De dónde vienes, Goku?, preguntaría Samas. ¡Eso no te importa!, diría Goku al levantarse y lanzar una bola de ki hacia Samas. Samas ni siquiera se molestaría en esquivar el ataque. Luego de una leve humareda, Samas se veía como si nada. No puedo creerlo, diría Goku asombrado. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada. Te recomiendo que te rindas, diría Samas. No puede ser. Goku era mi última esperanza, pensaría Bills. Samas crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Goku. Bills se colocaría en medio con los brazos cruzados y recibiría el ataque por él. ¡Bills!, gritaría Goku aterrado. Bills caería de rodillas con los brazos ensangrentados. No podía moverlos de lo herido que estaba. Tienes que huir. Eres nuestra única esperanza, diría Bills en voz baja. ¿Qué tanto hablan ustedes?, preguntaría Samas. Los mataré a ambos por insolentes. Bills se lanzaría con todo hacia Samas, chocando con su cuerpo ya que no podía mover sus brazos. Luego, Samas apuñalaría el pecho de Bills con su cuchilla de ki. Debí de buscarte antes para matarte, gusano asqueroso, diría Samas furioso. Bills caería muerto al suelo con los ojos en blanco. Samas buscaría a Goku por todas partes, pero este no estaba. ¡Escapó!, diría Samas furioso. ¡No puedo creerlo! ¡Ese simio asqueroso se burló de mí! Samas observaría el cuerpo de Bills con odio. Seguramente se sacrificó para que escape. ¿Acaso tienen algún plan?, se preguntaría Samas. Goku se escondería en otro planeta mientras buscaba sanarse. Tenía una fuerte herida en el hombro que cada tanto le daban importantes puntadas. Solo con un golpe me hizo esto. No soy rival para él, diría Goku. Goku lograría encontrar refugio donde pasar el tiempo, mientras Samas intentaba buscar el rastro de Goku por todas partes. No puede desaparecer de la nada. Ese idiota debe de tener algún método para derrotarme. De lo contrario no habría venido con un poder tan bajo, diría Samas. Pasarían algunos días mientras Goku se refugiaba. Había bajado su ki al mínimo para no ser detectado, aunque sabía que tendría que hacer algo. No podría estar mucho tiempo en esa línea temporal solo escondiéndose. Demonios, no lo puedo creer. Me siento tan inútil en una situación como esta, diría Goku. De pronto, Goku lograría sentir la presencia de Samas, pero también de alguien más. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Goku. Siento un ki junto a Samas que parece muy familiar y que están peleando, pero no le ganará. Mientras tanto, Samas estaría teniendo una dura batalla contra alguien, pero se trataba de otra versión de Goku que venía de otra línea temporal. Estoy seguro que tú no eres el mismo con el que luché antes, diría Samas. Te juro que no sé de qué estás hablando, diría Goku. Samas y Goku chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Luego, intercambiarían varios golpes, pero Goku poco a poco iría desgastándose. Samas era un poco más fuerte que él, y en una pelea tardía, lograría tomar ventaja mientras más tiempo pasaba. Si no hago algo, estoy acabado, diría Goku. Samas lanzaría una bola de ki hacia Goku. Este se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Aún así, saldría despedido lejos por la fuerza del ataque. ¡Demonios! ¡Eso dolió!, diría Goku. El primer Goku llegaría con la teletransportación. ¡Soy yo!, diría el primer Goku. No, tú soy yo, como sea, diría el segundo Goku al tomar a su doble y salir de allí.
¡Maldición! ¡Son dos! Diría Samas furioso. Samas buscaría de nuevo el rastro de ambos Goku, mientras nuestros amigos estarían escondidos. ¿Por qué estás aquí? Preguntaría el primer Goku. Imagino que por lo mismo que tú. Diría el segundo Goku. No sé si estás al tanto, pero ese Samas es la fusión de 3 Samas. Con razón me derrotó de un solo golpe. Diría el primer Goku. No hay problema, nosotros podremos jugar el mismo juego. Diría el segundo Goku. El segundo Goku sacaría los zarcillos Potara. ¿La fusión? Pero no soy muy fuerte en comparación a ti. Diría el primer Goku. No importa, esos zarcillos son más poderosos de los que tú conoces. Diría el segundo Goku. Además, con esto la fusión será permanente. ¿Qué? Diría el primer Goku desconcertado. Pero, ¿qué pasará con tu familia y la mía? Pregúntate eso si ganas Samas. Diría el segundo Goku. Goku se decidiría y finalmente aceptaría colocarse el zarcillo. ¡Los encontré! Diría Samas al lanzar una bola de ki hacia ellos. Ambos Goku saltarían esquivando el ataque justo a tiempo. ¡Ponte el arcillo! Diría el segundo Goku. ¡Ya me lo puse! Diría el primer Goku. ¡No! ¡Ambos lo tenemos en la oreja izquierda! ¡Póntelo en la oreja derecha! Diría el segundo Goku. Samas se lanzaría con todo hacia el segundo Goku. Comenzarían a intercambiar golpes. En un momento, Goku lograría apartarse de él y se pondría el zarcillo en la oreja derecha. ¡Muy bien! Diría el segundo Goku. ¿Por qué te cambiaste el zarcillo? Preguntaría el primer Goku, ya que él también se lo había puesto en la oreja derecha. ¡Demonios! Diría el segundo Goku. Samas golpearía al segundo Goku fuertemente en el estómago, quedando este encorvado. ¡Es hora de acabar contigo! Diría Samas al crear una cuchilla de ki. Samas trataría de apuñalarlo, pero Goku saldría despedido lejos. Iba directo al otro Goku. ¡No puede ser! Diría Samas aterrado. Ambos Goku se fusionarían finalmente en un nuevo Goku más poderoso. ¡Eres un maldito tramposo! Diría Samas fuera de sí. ¡Mira quién habla! Diría Goku seriamente. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando su nuevo poder. Goku observaría sus manos. Claramente sentía la energía recorrer su cuerpo. ¡Es tu fin! Diría Goku. Goku en un instante. Llegaría Samas con un golpe de puño en su estómago. Samas tosería sangre. Luego, Goku lo atacaría con una gran cantidad de ataques a gran velocidad. Samas no tendría oportunidad alguna. El nivel de Goku estaba por encima de él. ¡Bastardo! Diría Samas. Si me dices cuáles son tus planes, te dejaré vivir. Diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Samas. Prefiero morir antes de arruinarlo todo. Recuerda que hay más yo por todas partes. Cuando ellos cumplan nuestros planes, todo saldrá como lo deseamos. Goku llegaría a Samas con una patada en su cabeza, lanzándolo lejos. Samas rodaría en el suelo varios metros. Le costaría ponerse en pie. Supongo que tendré que hacerte sufrir hasta hacerte hablar. Diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hasta Samas lejos. Habla, así me ahorro matarte. Diría Goku. ¡Nunca! Diría Samas. Eres un grandísimo idiota. Diría Goku furioso al elevar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. ¡Espera! Diría Samas. ¡Te lo diré! Vamos, habla. No tengo todo el día. Diría Goku. Está bien, te lo diré. Pero antes una cosa. Diría Samas de manera apagada. Samas aprovecharía que Goku había bajado la guardia y lanzaría un poderoso ataque de ki a corta distancia. Pero Goku lograría esquivarlo por poco. El ataque había rozado el hombro de Goku, dejando una quemadura. ¿Con qué eso quieres? Diría Goku. Goku colocaría su mano frente a Samas y lo desaparecería por completo con un ataque de ki. No quedaría nada de ese Samas, solo su anillo del tiempo que había caído al suelo. Solo espero que mientras haya matado a estos 3 Samas, no se hayan creado aún más, pensaría Goku. Goku tomaría el anillo del tiempo de Samas. Ahora tendría 2 de ellos. ¡Cielos! Solo espero que no suceda nada malo, diría Goku. Goku usaría el nuevo anillo del tiempo. Llegaría a otra línea temporal. ¡Qué lugar tan feo! Diría Goku al ver un planeta casi en ruinas. No parece que haya vida inteligente aquí. Goku saltaría en el momento justo para esquivar un ataque. ¡No puede ser! Diría Goku. ¡Goku! Preguntaría Samas, pero un Samas fusionado con Black. Veo que traes los zarcillos Potara. ¿Te has fusionado entre 2 versiones de ti mismo? No es nada diferente a lo que están haciendo tus demás versiones, canalla, diría Goku. Y tienes 2 anillos del tiempo. Eso quiere decir que has derrotado a 2 de los míos, diría Samas.
Es una pena, porque no llegarás más lejos que eso. Samas elevaría su ki al máximo, aterrando a Goku. ¡Rayos, es fuerte! Diría Goku asombrado. En un momento, Samas estaría sobre Goku. De un simple golpe de puño, lo lanzaría lejos haciéndolo chocar contra un risco. Goku saldría de entre los escombros al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Bastardo! ¡Acabaré contigo! Diría Goku furioso. Goku se lanzaría con todo hacia Samas, pero al llegar con un golpe de puño, Samas sujetaría su mano sin mayor esfuerzo. ¿Solo tienes eso? Preguntaría Samas. Samas apoyaría su mano en el pecho de Goku y con una explosión de ki lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo gravemente herido. Comenzaría a toser para recuperar el aliento. No es posible. Es más fuerte que el anterior. Diría Goku. Soy el Samas más Samas de todos, creado a partir de 10 versiones de nosotros mismos. ¿Qué te hace pensar que no estaba listo para esto? Diría Samas seriamente. He viajado de línea temporal a línea temporal, matando versiones de ti y fortaleciéndome con mis versiones. Ya casi no quedan muchos de todos ustedes. Es hora de acabarlos de una vez por todas. Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este las esquivaría moviéndose de lado a lado, pero luego de algunos segundos ya no podría hacerlo. Goku recibiría todos los demás ataques, creando una secuencia de explosiones sobre él. ¡Es hora de morir!, diría Samas al lanzarse hacia Goku, pero alguien llegaría pateando su nuca, interrumpiendo su paso. ¡Maldición!, diría Samas al caer al suelo. ¡Vegeta!, diría Goku asombrado. Goku estaba sorprendido por ver a un Vegeta con los arcillos Potara puestos. ¡Vegeta! ¡Eres la fusión de dos versiones de ti!, diría Goku alegre. ¡Ja! Sabía que sin importar en qué línea del tiempo pasará esto, tú no podrías solo, diría Vegeta. Después de todo sigues siendo un guerrero de clase baja. ¡Vegeta!, diría Samas fuera de sí. ¡Kakaroto! ¡No perdamos el tiempo! Vegeta se sacaría uno de los arcillos Potara y se lo daría a Goku. Samas no había tenido tiempo para evitarlo. Goku y Vegeta se fusionarían, apareciendo un mejorado Vegito. Ahora sí, es tu fin, diría Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegito llegaría a Samas y ambos comenzarían a forcejear. La fuerza de ellos parecía ser la misma. ¡Eres un gusano asqueroso!, diría Samas furioso. Samas lograría burlar el agarre y patearía a Vegito lanzándolo lejos. Luego Samas crearía una cuchilla de ki e iría tras de Vegito. Aún así, Vegito esquivaría cada uno de los ataques. En un momento, Vegito tomaría de la muñeca a Samas y apretaría con fuerza la cuchilla de ki, desapareciéndola por completo. No eres nada, Samas, diría Vegito. Vegito golpearía a Samas lanzándolo lejos. Luego le lanzaría un rayo de ki que impactaría directamente hacia él. Vegito iría con todo hacia Samas, pero este desaparecería en el último momento. ¿En dónde se metió?, se preguntaría Vegito. Vegito recibiría una patada en la espalda que lo haría caer al suelo. ¡Samas!, diría Vegito furioso. ¿Acaso crees que puedes derrotarme solo con eso? Recuerda que estás frente a un dios perteneciente a decenas de líneas temporales. Sonreía Samas. Supongo que será mejor acabar con eso de una vez por todas, diría Vegito. Vegito gritaría elevando su ki al máximo. Luego adelantaría sus manos como para realizar el resplandor final, acumularía ki en ellas y las llevaría hacia atrás como si fuera el Kamehameha. ¡Final Kamehameha!, gritaría Vegito al lanzar su ataque hacia Samas. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Vegito atacó con todo su poder a Samas? ¿Acaso Vegito podrá ganarle? Y también, ¿qué pasará con el resto de las líneas temporales? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.